El día de hoy continuaremos estudiando y para ello resolveremos algunos ejemplos. Como ejemplo 4, consideremos a un hombre que está parado sobre el piso y recostado sobre una pared, pero se encuentra con un pie levantado y una mano apoyada en la pared e inclinado. Entonces está más o menos así. En este ejemplo lo que vamos a hacer es dibujar diagrama de cuerpo libre y encontrar la fuerza neta que actúa sobre la persona. Esta es la persona que tiene masa M. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿con qué cuerpos del universo interactúa la persona de manera importante para su movimiento? Y se ve que interactúa con el piso, con la pared y con el planeta Tierra. Cada uno de ellos hace por lo menos una fuerza sobre la persona. La interacción con el planeta Tierra la vamos a representar por la fuerza F, que actúa verticalmente sobre la persona, y esta es la fuerza que la Tierra hace sobre la persona, que es igual que el peso, que generalmente designamos por W, y que sabemos que se puede escribir como mg, vertical y para abajo. La interacción con la pared, que es una superficie, puede ser representada por dos fuerzas. Una fuerza perpendicular a la pared, de la pared sobre la persona, que forma 90 grados con la superficie de la pared y representada por esta flecha. Esa fuerza evita que la persona se hunda en la pared. Y la fuerza paralela de la pared sobre la persona la representaremos por F paralelo. La mano tiende a irse para adelante y entonces la pared evita que la mano resbale, y esa fuerza paralela que actúa sobre la mano está acá, la fuerza paralela de la pared sobre la persona. Esas son las dos fuerzas de esa interacción pared-persona. Y con el suelo, con el piso, el pie trata de resbalarse para la izquierda y la pared, el suelo evita que resbale por medio de una fuerza que actúa hacia la derecha y que es paralela del suelo sobre la persona, representada por esta flecha. Y la fuerza perpendicular que actúa sobre el pie de la persona es vertical y para arriba, perpendicular naturalmente al suelo, y esa fuerza del suelo sobre la persona evita que la persona se hunda. En total, entonces, vemos que hay 5 fuerzas en esas interacciones. El diagrama de cuerpo libre está esencialmente terminado. En él dibujamos a la persona por medio de este muñequito, pero también podríamos haberla representado por medio de un círculo, la persona de masa M, y el diagrama de cuerpo libre ahora quedaría más sencillo. Vertical y para abajo, el peso, que es la fuerza gravitatoria con que la Tierra jala a la persona y que hemos representado como mg
G. Las dos interacciones con la pared, la fuerza paralela de la pared sobre la persona, vertical y para abajo, la fuerza vertical y para arriba del suelo sobre la persona, fuerza perpendicular a la superficie del suelo sobre la persona. Todas estas fuerzas han quedado verticales y aparecen marcadas en el eje de las ordenadas. Las fuerzas horizontales, que son 2, se representan en el eje de las abscisas y son la fuerza perpendicular de la pared sobre la persona y la fuerza paralela del suelo sobre la persona, que quedaron en el eje de las abscisas. De cualquiera de esas dos maneras se puede representar el diagrama de cuerpo libre. Ahora estamos en capacidad de averiguar cuánto vale la fuerza total sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Para ello, refiriéndonos al diagrama de cuerpo libre anterior, buscamos la suma de todas las fuerzas en X desde la primera hasta la última, y esa va a ser la resultante en el eje de las X. Como ya todas las fuerzas están en un eje, no hay necesidad de emplear la nomenclatura vectorial. Podemos encontrar la magnitud diciendo que la resultante en X no es más que la suma de las fuerzas sub i en X desde la primera hasta la última, y recordemos que hay varias interacciones. La fuerza perpendicular de la pared sobre la persona, que es hacia la izquierda, y su dirección es horizontal y su sentido es en las X negativas, por eso le ponemos un signo menos. Y la interacción del suelo, fuerza paralela del suelo sobre la persona, es hacia la derecha, y entonces, porque evita que la persona se resbale, y entonces es positiva. Y esa suma algebraica de esas dos fuerzas nos da la resultante en X, que puede ser o no ser 0. Si la persona está en reposo, su velocidad es 0, y si se mantiene así, la aceleración también es 0, y entonces la sumatoria en X sería 0. Si por alguna circunstancia la persona estuviera acelerada en X, entonces nos quedaría que no es 0, sino que la fuerza resultante en X es igual que la masa de la persona multiplicada por la aceleración en X, aunque generalmente en ejemplos de este tipo aparece un 0 aquí cuando no existe aceleración en ese eje. Y de la misma manera, la suma de las fuerzas en Y desde la primera hasta la última es la resultante en Y, o fuerza total en ese eje, que es la suma de las fuerzas verticales. Para arriba, la fuerza perpendicular del suelo sobre la persona, para abajo, negativa,
la fuerza de la Tierra sobre la persona, que es la fuerza gravitatoria, o sea, el peso, y para abajo también la fuerza paralela de la pared sobre la persona, y esta suma de fuerzas es igual que la masa de la persona por la aceleración en y. Y esta aceleración puede o no ser cero, dependiendo de la situación en que se encuentre la persona. Con las dos resultantes en X y en Y, lo que se tiene es, si no son cero, una fuerza resultante en X y una fuerza resultante en Y, que vía el teorema de Pitágoras nos permite calcular la magnitud de la fuerza total, que estaría acá, y esa resultante total generalmente se indica como fuerza neta o fuerza resultante, y a veces también se le llama fuerza no equilibrada. La expresión para calcularla, la F neta o R total es igual que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, porque tenemos acá en un triángulo que hay a 90 grados. Entonces, la R en X al cuadrado más la R sub Y al cuadrado, raíz de esto, que se puede expresar así, o naturalmente que también se puede expresar así, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado raíz de. Eso nos da la magnitud. La dirección y el sentido se obtienen al encontrar el valor del ángulo alfa que la fuerza total forma con el eje de las abscisas, o el ángulo beta que forma con el eje de las ordenadas. Sabemos que la tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es R sub Y sobre R sub X, por lo que el ángulo alfa se puede escribir como la tangente inversa, arco tangente de R sub Y sobre Rx, con lo cual ya se tiene la fuerza neta como un vector, ya que se conoce su magnitud, su dirección y su sentido. Y naturalmente que las unidades de la fuerza neta serán las mismas que las unidades de las fuerzas que le dieron origen. Y finalmente, si queremos indicar cuáles son los pares acción-reacción, esta parte es sencilla, puesto que en el diagrama de cuerpo libre ya localizamos 5 fuerzas. Consecuentemente, si las llamamos acciones, habrá 5 reacciones, que son así. Para la fuerza de la Tierra sobre la persona, que es igual que el peso de la persona, e igual que mg, que es un vector vertical y para abajo, también lo podemos escribir como su magnitud
y va en el sentido negativo de las ordenadas. Si esta es la acción, ¿cuál será su reacción? Si esta es su reacción, la reacción es la fuerza de la persona sobre el planeta Tierra. Notemos que si la Tierra jala a la persona para abajo, eso significa que simultáneamente la persona jala a la Tierra para arriba. Es decir, que la reacción del peso es vertical y para arriba, consecuentemente tiene la misma magnitud, pero sentido opuesto. Y es entonces igual que el negativo del peso de la persona es igual que mg hacia arriba. Y así, para cada una de las acciones hay la respectiva reacción. Por ejemplo, la normal del suelo sobre la persona, que es la fuerza que evita que la persona se hunda, esta es vertical y para arriba, su tamaño y para arriba. Si esta es la acción, significa que hay una reacción que es la normal de la persona sobre el suelo, que es el negativo de la anterior, y consecuentemente es n en el sentido de las y's negativas. Y así, para las 5 fuerzas llamadas acciones, hay sus correspondientes reacciones del mismo tamaño, pero de sentido opuesto. Y cosa interesante que hay que considerar, si una fuerza, la acción, actúa sobre un cuerpo, la reacción actúa sobre el otro cuerpo. Y entonces, para encontrar las reacciones, basta con intercambiar los subíndices y cambiar el signo, ya que la magnitud de las fuerzas es la misma.